Muy buenos días a todos y a todas. Espero que al escuchar este audio ustedes se encuentren muy bien. Vamos a realizar estos audios, estas charlas de todos los jueves y no se olviden después eh, reportarse en el grupo de WhatsApp. No, yo no lo voy a llamar asistencia, en realidad ha salido un comunicado de la dirección con el consejo académico donde dicen que eh, no tendríamos que tomar asistencia, ¿no? Pero en realidad yo no lo tomo tanto como asistencia, sino de ver quiénes están trabajando con nosotros en los horarios de nuestras clases, ¿no? O sea, porque también no escaparía al criterio de nadie que siempre es bueno saber quién está del otro lado, así como ustedes también saben quién soy yo, al menos me conocen por lo menos en forma virtual, ¿no? Yo también quiero saber qué cantidad de alumnos hay, quiénes son los que están realmente, y que no hace que por ahí quien no está conectado esté menos interesado, pero por ahí también la oportunidad de interactuar en ese momento, que es el que habilito, me parece que es el momento válido, digamos, ¿no? Porque para tener un orden, una organicidad, una cuestión sistémica, ¿no? De que ustedes sepan que a las 6:30 de la tarde los días jueves empiezan nuestras clases. O sea que, bueno, yo por eso les pido eso de que todos colaboremos en esta situación inédita, extraordinaria, ¿no? Como ya conocemos, que no sabemos cuánto va a durar. Este, pero bueno, en el horizonte se vislumbra de que esto va a seguir. Así que bueno, lo importante de todo es que estemos resguardados en nuestros hogares, de la mejor manera posible y bueno, aprovechar este tiempo para estudiar y para aprender. Cada clase nosotros nos tenemos que llevar algo nuevo, este, para que esto tenga el sentido que verdaderamente corresponde. Por eso yo entiendo que estar presencial en estos momentos es muy importante, ¿no? Es la posibilidad que tenemos de preguntar muchas dudas. Ustedes recién están empezando el profesorado y amerita por ahí de que, bueno, que ante cualquier cuestión se puedan comunicar conmigo y bueno, yo estoy para esto, ¿no? Mientras ustedes van a estar leyendo, ustedes trabajan, ustedes saben que con un audio, con una pregunta en el WhatsApp, yo estaré dispuesto a contestarles y a dar lo mejor de mis pocos conocimientos, vamos a decirlo así, para que ustedes puedan ir nutriéndose de esta y disfrutando de esta disciplina, ¿no? Bien, vamos a hacer una refrescadita. Habíamos hablado que los saberes pueden ser vulgares o científicos, y eso da como producto que la ciencia, la ciencia tiene también características y saberes científicos, tienen que tener siempre una metodología y un objeto de estudio. Habíamos hablado ya de las ciencias duras y las ciencias sociales, que son más bien algo que tienen que ver con las ciencias blandas, o sea que hay mucha polémica ha habido en su momento de si eran ciencias o no, ¿no? Habíamos dicho porque las ciencias rígidas, como las ciencias exactas, digamos, siempre tienen un mismo resultado, ¿no? Pero en las ciencias sociales 2 más 2 puede no ser 4, ¿no? Eso está comprobado, porque también hay otras cuestiones que ahora vamos a empezar a detallar. Las ciencias sociales, la primera clase yo les había pedido cuáles eran algunas de las disciplinas y ustedes habían puesto muy bien que la geografía, la sociología, la economía, ciencias políticas y bueno, y fundamentalmente la historia, ¿no? Que nosotros sabemos que la historia tiene un objeto de estudio y tiene propósitos. Hoy vamos a hablar de los propósitos de la historia, vamos a hablar de continuar preguntándonos para qué sirve la historia,
hablar del tiempo histórico, seguiremos hablando de los espacios geográficos y algunos conceptos de historia también. Eso es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Y bueno, la realidad social, que es que la historia actual, lo que será nuestra realidad social de hoy, será el objeto de estudio de los historiadores, ¿no? El día de mañana, cuando estudien o analicen, qué sé yo, la pandemia a nivel mundial del año 2020. Miren si no va a dar tela para cortar esto, ¿no? Como para estudiar, para analizar. ¿Eh? Y si, para que vean cómo es la interacción. Fíjense que nosotros no podemos enmarcar solamente esta pandemia dentro de lo que es, a ver, va a ser una cuestión histórica, pero dentro de lo histórico entra todo. Y ahí entran todas las dimensiones, ¿no? O sea, la realidad social siempre tiene un objeto de estudio, pero también va a tener una metodología. Va a ver cómo estudiarla. ¿Eh? No vamos a estudiar el relato, vamos a estudiar con distintas variables, con distintos documentos, con distintas fuentes, con distintas categorías de análisis. Eso es lo que propone el estudio de la realidad social, ¿no? Que es el objeto de estudio de las ciencias sociales. Muchas veces vamos a hablar de política también, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, que la grieta, que no es la grieta. Nosotros hablamos de política, pues en profesor de historia, si no hablamos de política, la verdad que no, sería esquivarle al bulto a la realidad también, ¿no? Porque uno tiene que hacer análisis. Lo que no vamos a hacer estudio partidista también, aunque sí estudiamos los partidos políticos también, ¿no? Pero no hacemos tribuna y tampoco hacemos apología de cada partido, ni mucho menos fanatismo. Nosotros vamos a ser el día de mañana profesionales y también vamos a tener nuestra ideología. Yo la tengo, desde ya que la tengo, pero ha sido una construcción, ¿no? No todos los profesores de historia pensamos lo mismo. Entonces, bueno, eso hace también a la cuestión diversa, ¿no? Y bueno, hablar de realidad social habla también de que hay dimensiones políticas. Recién les decía que si nosotros analizáramos la pandemia, bueno, la podemos analizar desde varios lados. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Acá la teoría dice que las dimensiones sociales son las políticas, económicas, sociales, culturales, tecnológicas, ¿no? Esas son las distintas dimensiones sociales. Y nosotros tendríamos que analizar a la pandemia desde las cuestiones políticas, ¿no? Bueno, tendríamos que ver cuáles son las medidas, qué políticas sanitarias está implementando el gobierno, si son las adecuadas, si comparáramos qué medida sanitaria aplicó Suecia, qué medida aplicó Brasil, qué medida aplicó Estados Unidos, qué medida aplicó España, Italia, Francia, y qué resultados han tenido, ¿no? ¿Qué decisiones políticas se han tomado? ¿Y cuáles son los resultados? Miren cuántas cosas para analizar desde lo político, ¿no? Desde lo político. A ver, si hubiéramos tenido el gobierno anterior, por ahí habían otras políticas o las mismas, o mejores, o peores. La verdad que no se puede saber, eso sería un estudio contrafáctico, ¿no? Pero bueno, o sea, cada gobierno tiene un determinado perfil y la ciudadanía siempre elige, cada vez que hay elecciones, el perfil de gobernante que cree que puede hacer medianamente las cosas para el bien común, ¿no? Si nosotros analizamos desde las cuestiones económicas, bueno, ahí tenemos otro problema, porque la economía atraviesa todo. Y ya nos estamos parando ya desde otro terreno, la economía, ¿no? La economía, qué sé yo, todos los sectores que no están pudiendo trabajar, cómo se resiente la economía, cómo se resiente la recaudación, cómo se está en el medio de esta pandemia negociando con los acreedores externos, cómo se está negociando con el Club de París, cómo se está negociando con el Fondo Monetario Internacional, o sea, cuáles son las medidas, si entramos en default, si no entramos en default, o sea que todas las variables económicas que uno puede analizar, ¿no?
desde lo social, o sea, podemos analizar desde lo social cómo vamos a cambiar como sociedad. ¿Será la misma sociedad después de la pandemia, ahora acá en el mundo? Este, ¿Cómo se manejará de ahora en más la sociedad? ¿Cómo será esto del contacto social? Nosotros que somos muy latinos, muy del abrazo y del beso, de cómo podemos ir para adelante, ¿no? Con estas cuestiones que cambian determinados paradigmas, ¿no? A nivel social. Qué políticas sociales también habrá en materia del cuidado de sectores más vulnerables, cómo se podrán vislumbrar la articulación de políticas para lo social desde distintos sectores, etcétera, ¿no? Y lo cultural, obviamente, vamos a cambiar muchas cuestiones a nivel cultural. Entiendo que esto ha venido para... Las pandemias no vienen a la historia de la humanidad a, este, de la nada y de la casualidad. Siempre dejan un impacto muy grande. Bueno, continuamos en el otro audio. Bueno, y también, ¿por qué no mencionar otra dimensión como es la tecnológica, ¿no? Es la importancia que tendrá la tecnología y fundamentalmente la rama científica, ¿no? A partir de ahora. Este, Antes la tecnología y la ciencia era mencionada como un gasto por ahí, ¿no? O sea, los países que no invierten en ciencia y tecnología, evidentemente, sufren de un gran atraso. Esto lo que viene, como todo conflicto, que ya vamos a estudiar la naturaleza de los conflictos, viene a motorizar varios aspectos de esas dimensiones sociales, ¿no? No es el caso, mejor dicho, esta no es la excepción. A lo largo de la historia se ha dado sí. El conflicto es el motor de la historia, ya lo dice Marx. Sin conflicto no hay historia. Y bueno, esperar entonces cuáles son reales cambios concretos que se van a producir en materia tecnológica, científica, a través de esta coyuntura, ¿no? Ciertamente hay cuestiones que se tienen que marcar, porque esto también va a reformular también el orden político, no a nuestro país, sino a nivel mundial, o sea, el rol del Estado, que tiene que ver con que, bueno, quiénes son, vas a dejar todo en manos de los sectores privados, ese liberalismo, o realmente el Estado va a ser presencial, porque cuando las papas queman, ya vemos, todo se le exige al Estado. Todo se le exige al Estado. Esto también lo podemos hablar desde el punto de vista histórico, cuando hubo el terremoto en Chile. Chile es un país liberal y bueno, o sea que el Estado pidiéndole a los privados, ¿no? Porque no tenía prácticamente estructura, porque un Estado chico, obviamente no tiene ni modos, ni recursos, ni medios para dar la asistencia. Y bueno, y acá ante un problema, cuando se le está pidiendo también un aporte a los sectores privados que por ahí más pueden o han sido beneficiados en otros tiempos, en otros momentos, bueno, también vieron los grados de complicaciones que hay. Pero no es una cuestión de que nuestro país le pide a o grava con impuestos, no es una cuestión a nivel mundial, ¿no? Acá no estamos hablando de políticos, de casos particulares, esa no es la intención. La intención es simplemente ver cómo a partir de una coyuntura, un hecho, se producen los impactos en las distintas dimensiones, ¿no? Esa es la complejidad de la realidad social. Y nosotros habíamos hablado ya de los ejes organizadores del conocimiento social, o las categorías que estructuran el área de la ciencia social, que ya lo van a ver ustedes en el apunte que les vamos a enviar hoy.
donde aparecen el sujeto social, el conflicto social, la multicausalidad, los cambios y permanencias, la diversidad cultural y la construcción social de la realidad, ¿no? Bien, el sujeto social, todos somos actores de la historia, por acción u omisión. Pero también es cierto que cuando hablamos de sujeto social no hablamos. Puede ser una persona, pero puede no ser una persona, ¿eh? El Estado es un actor social. Un país es un actor social, un organismo es un actor social. Y el conflicto social es el conflicto que se da entre la lucha de intereses, ¿eh? Yo quiero A y yo quiero Z, ¿eh? Entonces entramos en conflicto. Y la multicausalidad es la variable que hace que varias causas generen un hecho, ¿no? Y los cambios y permanencias son precisamente esto, que nos atraviesa porque nos vino como ejemplo lo que nos está pasando a todo el mundo para ver los cambios y permanencias. ¿Qué cosas van a cambiar y qué cosas van a permanecer en este nuevo orden? A nivel mundial, a nivel país, a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel barrial, a las escalas que a ustedes más les guste. Pero qué cosas vienen para cambiar y qué cosas van a permanecer, ¿no? ¿Qué cosas van a permanecer? La diversidad cultural, porque si somos diversos tenemos que atender a las distintas expresiones que tiene nuestra sociedad. Los grupos minoritarios, los grupos que son distintos, la diversidad, respetando prácticamente a todos, ¿no? A ese colectivo inmenso que tiene de diversidad nuestra sociedad y las sociedades del mundo, ¿no? Y de la construcción social, porque la construcción social de la realidad es siempre, el ser humano siempre tiene la idea de avanzar hacia su bienestar. Como lo vimos en el apunte anterior, lo puede ser a ritmos más rápidos o más lentos, ¿eh? Pero nunca va a querer ir para el lado donde estar peor, sino buscará siempre construir algo mejor. Las sociedades siempre tienden a avanzar. Y los conceptos básicos que nosotros podemos analizar dentro del conocimiento social es el tiempo histórico y el espacio geográfico, ¿no? El tiempo y el espacio, van a dar como resultado la coordenada temporal y espacial donde se producirán los hechos que todos vamos a conocer como historia. Y después están los transdisciplinares, los que exceden a la disciplina, ¿no? Si yo hablo de una, qué sé yo, si hablo de una crisis, de un proceso, estoy hablando de algo que no tiene solamente que ver con conceptos de la disciplina, ¿no? Son procesos, es un proceso, ¿no? Pero esos conceptos transdisciplinares, digamos, que tienen que ver con, que trascienden a la disciplina. Después los conceptos específicos, que es primero lo sistémico de la realidad social, ¿no? Ver cómo funciona la realidad social, que lo hemos visto a través de los componentes, y después la contextualización, ¿no? Temporoespacial de proceso-acontecimiento. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo no puedo estudiar hecho aislado, sin meterlo en un contexto, ¿eh? A ver, no, mira, si pasó tal cosa, sí, yo me acuerdo que tal vez pasó tal cosa en no, no, pero ¿en qué contexto? El contexto es lo que encierra el hecho, ¿no? Y el hecho puede ser similar. Yo le pedí plata a un amigo y mi amigo no me la devolvió. Este, entonces, bueno, ese podría ser un ejemplo, pero yo digo, bueno, ¿por qué no te devolvió? Y porque se quedó sin trabajo, porque qué sé yo. El hecho pudo haber sido hace 10 años donde yo le pedí a mi amigo plata y no me la devolvió. Y no me la devolvió porque no quiso, qué sé yo, no sé. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Hay contextos que encierran al hecho, ¿eh? Tienen que ver con encontrar, digamos, una causa. El contexto condiciona el porqué de determinados hechos. Disculpen la vaguedad del ejemplo, pero medianamente, si nosotros no analizamos
el hecho dentro de un contexto, corremos el riesgo de no poder comprenderlo. Y después el enfoque arial. El enfoque arial que nos va a dar la posibilidad a nosotros de, cuando más disciplinas pongamos al servicio de nuestro análisis, puede ser más profundo los resultados de nuestra indagación. Bueno, hasta ahí este audio. Ahora vamos a ver la cuestión del tiempo según esos autores que les había planteado la clase pasada. Bueno, vamos a hablar del tiempo de la historia según los distintos autores. En este audio me voy a ocupar de Braudel, Fernand Braudel, francés, nacido en 1902, fallecido en el año 1985, representante de la Escuela de los Anales. Anales de la Historia era una revista científica que salían a comienzos del siglo, sí, en las primeras décadas del siglo XX, que analizaban a la historia como la historia social, o sea, haciendo intervenir a otras disciplinas de las ciencias sociales en el objeto de estudio, dando un marco más amplio de entendimiento, de comprensión de la historia, del proceso histórico, más que la cuestión fáctica. Los representantes más importantes de esta escuela fueron los pioneros, Lucien Febvre y Marc Bloch, ¿no? Fernand Braudel es quien va a proseguir con esta actividad y él plantea que la historia es la hija de su tiempo y que las respuestas de los historiadores de ayer no dan respuestas a las preguntas del hoy. Por eso, en esta frase que parece muy particular, habla del dinamismo y la actualidad que tiene la historia, ¿no? O sea, porque la historia, si fuera algo estática, bueno, ya está, la historia dio su veredicto e indica tal cosa, y eso es, y en realidad no es. Según la Escuela de los Anales, no es. Porque cada hecho, cada apreciación, cada análisis tiene su contexto. Tiene su contexto. Un hecho aislado, el hecho aislado, digamos, ¿no? Bueno, acá pasó tal cosa y pasó tal otra en determinadas épocas, no son los mismos porque no están englobados en un mismo contexto, ¿no? El contexto explica más a veces que el hecho en sí. A ver, un accidente, qué sé yo, de trenes, no sé, en 1970 y otro en el accidente de 11, digamos, y no tiene, ninguno de los dos tuvo el mismo contexto. Accidentes son los dos. Víctimas más, víctimas menos, pueden ser los dos. Pueden ser idénticos, calcados, pero el contexto no es el mismo porque ahí entra el interés y el estudio de las ciencias sociales con distintas otras dimensiones que analizan diversas cosas. Entonces, eso es lo que plantea por ahí la Escuela de los Anales cuando dice esta primera frase. En el otro párrafo plantea de que no hay acciones individuales, o sea, porque sería muy soberbio hablar que el hombre actúa sobre la historia. No, el hombre está atrapado por el contexto, ¿no? La realidad entrecruzada, como dice la sociología. Y hay cosas que favorecen a veces que se puedan producir determinados actos y a veces otros que son obstaculizadores. O sea que una alineación de planetas, si les gusta más, bueno, los seres históricos, personas históricas, no son superhéroes, son personas que actúan con condiciones más o menos favorables y las personas históricas o seres históricos no dejan de ser emergentes de lo social, que aparecen en determinado momento. Ustedes verán líderes sociales o lucha de independencia, aparece alguien, ¿no? Pero bueno, pero no es esa persona. Hay todo un colectivo de gente, de pueblo, de otros actores que posibilitan esa acción de ese sujeto social, ¿no? Y todos son actores de la misma realidad. Por eso es donde dice que solamente llevar al culto a los hombres como semidioses o como seres quinta esenciados, digamos, como héroes cualitativos y únicos, unívocos, ¿no? Es un verdadero error. Dice que todo relato histórico descompone el tiempo pasado. O sea que por eso Braudel
sostiene estas premisas, digamos, ¿no? Estos análisis. Y habla de los tiempos cortos, de los tiempos medios y los tiempos largos. Los tiempos cortos habla que son lo cuantitativo, el tiempo del individuo, los días, los meses y cuestiones que tienen que ver con los tiempos acontecimentales. Y el tiempo medio, que es el ciclo, el interciclo, que son los tiempos coyunturales, que ofrecen ya la decena de años, cuarto de siglos, ¿no? A veces encontramos a políticos o economistas que nos hablan, bueno, en esta coyuntura, no están hablando en esta coyuntura de un tiempo cuantitativo, mejor dicho, ¿no? Sino que están hablando de algo cualitativo, porque la coyuntura puede no tener una misma duración, eso lo hace cuantitativo. Y cuantitativo y cualitativo a la vez, ¿no? Porque hay coyunturas y coyunturas. O sea, depende la valoración que uno puede darle. Y el tiempo largo es la larga duración. Yo siempre tomo el ejemplo puedo tomar varios ejemplos, pero fundamentalmente el Imperio Romano, ¿no? El 753 hasta el 1476 después de Cristo. O sea que todo esto es un tiempo estructural. El Imperio Romano es una gran estructura en tiempo que obviamente va a tener una gran incidencia en la cultura antigua y en el posterior paso a la historia moderna, ¿no? Esto, ¿quién puede dudarlo? Y no tan solo el Imperio Romano de Occidente, porque también su devenir aparece también con el Imperio Bizantino, que hasta la caída de Constantinopla, digamos, tiene una gran estructura. O sea que esos análisis que tienen que ver con tiempos estructurales, que yo a veces los suelo visualizar o los comparo con lo que son las placas tectónicas, ¿no? O sea que son estructuras que se mueven en forma muy lenta. Los movimientos puntuales de las estructuras son muy lentas, ¿no? Y requieren de rupturas para que esas cosas cambien. Por ahí siempre utilizamos los cambios y permanencia. ¿Qué cosas cambian y qué cosas permanecen? Hagan visualmente como si fuera un largo tablón, esa es la estructura, y pedazos medios, digamos, que son las coyunturas, que tiene que ver con tiempos medianos, ¿no? Que son las coyunturas, y los acontecimientos y hechos, que son bloquecitos de madera mucho más chicos que asientan, pero todo descansando siempre sobre una estructura. Bueno, eso es lo que plantea Brodel, palabras más, palabras menos, como para verlos y hablando de que los tiempos sociales son susceptibles de 1000 velocidades y de 1000 lentitudes, ¿no? Que tienen distintos tiempos históricos y tienen avances y retrocesos, avances y retrocesos. Eso es muy importante. ¿No? A veces decir, mira, no hemos podido lograr cuando se logró la independencia, o se peleó y se luchó por la independencia. Y no se logró. Y a ver, los actores sociales lucharon hasta ahí. Después de ahí, otros actores sociales tienen que recoger el guante. A veces otras fuerzas hacen de que eso retroceda, vuelva para atrás. Pero como digo yo siempre en un ejemplo muy concreto, la rueda de la historia es una rueda, visualícenla que puede ser una rueda de, qué sé yo, de 2 metros de diámetro de piedra maciza. Es muy pesada, pero cuando mueve para adelante puede retroceder muy poco, pero siempre va a ir para adelante. Retrocede un poco, pero no lo que adelantó, pero siempre va a ir para adelante. Bueno, en el otro audio los espero con otro autor. Bueno, vamos a hablar de José Luis Romero, historiador de nuestro país, que ha nacido en el año 1909, falleció en el 1977. Su recorrido histórico y su gran obra se va a producir más o menos alrededor de el año 1950, donde hace una renovación de la historiografía, de cómo escribir la historia, desde un punto más de vista social.
él propone de que el presente siempre le pregunta al pasado, ¿no? Pero el pasado por sí mismo dice que no tiene importancia porque la historia no se ocupa ni debería ocupar, en realidad no se ocupa del pasado. Le pregunta al pasado cosas que le interesan al hombre vivo. Y ahí radica la cuestión de la utilidad de la historia. ¿Vieron cuando nosotros preguntamos para qué sirve la historia, no? Él se va a producir en contra de una historia de datos, la datística, como dice el texto, estoy mirándolo también. Dice que el conocimiento histórico no es solo, no lo descalifica, ojo, no es solo la acumulación de datos. ¿eh? Acumular datos es bueno para la interpretación de esos datos, pero también dice que lo importante son las fuerzas de los juicios y las fuerzas de las hipótesis que pueden abrir nuevas vías de ese conocimiento, ¿no? Bueno, que los procesos siempre él aconseja tomar los procesos muy largos porque dice que analizar el corto plazo de los acontecimientos es no ver todo el panorama y dice que es condenarse a no comprenderlos, ¿no? Así que por eso sostiene, al igual que el autor Brodel, que la historia no es solamente de un hombre, sino es parte de un proceso donde interactúan muchos actores y condiciones, condicionantes, ¿no? Y también habla de que hace una diferenciación de velocidades, donde dice que los cambios fácticos se producen con una determinada velocidad, pero los cambios mentales a otra velocidad, mucho más lenta, más conservadora. Por eso a veces muchos actos del presente se juzgan con la mentalidad que tiene una velocidad más lenta. Entonces eso obviamente determina situaciones que sean juzgados estos actos fácticos con sistemas de ideas que corresponden a una situación inferior. Ahí vemos claramente las velocidades. A ver, si nosotros analizamos, pensemos, qué sé yo, leyes o cosas que nosotros decimos, pero esto está bien, pero esto está bien para una sociedad establecida que tiene una idea de una idea conservadora, pero hay un hecho superador, pero bueno, mi mente no alcanza a entenderlo. Ese es el punto. Eso es lo que José Luis Romero propone con su mirada según el tiempo. Bueno, vamos al otro autor en el otro audio. Bueno, y por último tenemos al ensayista y filósofo Christophe Pomian, un ensayista y filósofo franco-polaco. Él va a ser alguien que vive en la actualidad, tiene 86 años, nació en el año 1936 aproximadamente. Y él habla de otras categorizaciones, ¿no? Porque dice en el primer párrafo, dice, la realidad del tiempo reside en el cambio, porque emerge a partir de él. Dice que el tiempo está en la frontera entre los cambios, pero no es el cambio. A ver, el tiempo es el vehículo donde transitan los cambios, pero no es el cambio. Eso es lo que él dice prácticamente. Dice que hay dos formas de vivir y pensar el tiempo, en forma cualitativa y en forma cuantitativa. Creo que ya lo hemos explicado en algunos audios anteriores. Lo cuantitativo tiene que ser la política, la economía, la psicología, esas especificidades. Y lo cuantitativo es el tiempo de los relojes, ¿no? Así que bueno, y habla de que las sociedades son complejas y dinámicas, y bueno, hay que tener la idea del paralelismo, de la contemporaneidad, y las cuestiones que tienen, las variables que intervienen dentro de esta complejidad. Él entiende a la historia como una arquitectura con varios extractos, muy compleja por cierto, que puede ser tanto simétrica como asimétrica, ¿no? O sea, eso está diciendo que no es igual. Las realidades sociales no son siempre las mismas, por eso no se puede decir, esto fue lo mismo que pasó. No, 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 no.
Eso él sostiene que cada hecho, cada acto, tiene una cuestión inédita. Entonces dice que el tiempo, para comprenderlo mejor, hay que medirlo, dice que problematizarlo, interpretarlo, escribirlo, etc. Eso es lo que dice el texto, lo que dice él. Y propone 4 formas de hacerlo, ¿no? La cronometría, la cronología, la cronografía y cronosofía, que pueden darse en formas simultáneas o no. Y ahí cada uno de estos aspectos él va a irlo desglosando, ¿no? La cronometría dice que el tiempo corto, sistémico, bla, 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 que es el tiempo del calendario, que es cuantitativo, ¿no? A ver, un día es un día, los minutos tienen un, una cuestión temporal, el segundo lo mismo, eso no va a cambiar. Pero la cronología abarca tiempos más largos. Ya habíamos hablado de lo que es la cronología, pero vamos a seguir intentando ampliar esta cuestión, estas variables que hablan de siglos, de milenios, porque la cronología es una herramienta del historiador. Y él dice que es una cuestión cualitativa y cuantitativa, ¿no? Porque las cronologías tienen que ver con las valoraciones que a veces uno les da. Y la cronografía, bueno, tiene que ver con los registros, lo que se puede, en realidad es el tiempo del cronista, lo que se registra como algo extraordinario, algo que sale de la media. Imagínense ustedes un corresponsal de guerra, no va a notar lo que hace, qué sé yo, determinada tropa, digamos, en forma habitual, sino tiene que anotar las cosas que salen por fuera de esas rutinas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que va a adjuntar el cronista. Por eso habla de la cronometría, cronografía, lo escrito a través del tiempo. Y la cronosofía es la manera, que esto han coincidido prácticamente todos los autores, en las que se busca dar respuestas a los interrogantes que nos plantea el futuro, ¿no? Desde la forma en que cada uno juzga el presente. Así que el historiador va a centrar esta labor mirando el pasado, pero proyectándola para el futuro. O sea, en estas 4 categorizaciones Sepomian resume su pensamiento. Su pensamiento que, dicho sea de paso, se puede amalgamar a varias cuestiones comunes de los otros 2 autores. Bueno, esta fue la charla de hoy. Yo ahora les voy a proponer que vayan leyendo de este nuevo material que vamos a subir, que es Historia Universal. Es un material que es Historia Universal de Gloria Delgado de Cantú. Este capítulo habla de los conceptos de la historia, conceptos, metodología y didáctica, ¿no? Es muy interesante. Yo les recomiendo de esta lectura que lean, así la charlamos la clase que viene, el primer punto, que dice conceptos importantes en el estudio de la historia. Los invito a que hagan esa lectura, que es hasta el punto 1. Nada más, es cortito. Léanlo, porque la clase que viene vamos a charlar un poquito sobre eso, y aparte vamos a charlar un poco acerca de los que tienen que ver. Ya vamos a empezar a hacer nuestro diccionario de la historia, diccionario de conceptos disciplinares propios de la historia, que bueno, que van a ser cuestiones que a ustedes los van a regir vertical y estructuralmente, vamos a decir, durante toda su carrera. Así que bueno, esos conceptos que empecemos a trabajarlos ahora, que ustedes empiecen a familiarizarse. Todas las disciplinas tienen un vocabulario específico. Y bueno, cuando yo esté hablando de la heurística, estoy hablando de la filología, estoy hablando de la heráldica,
estoy hablando del historicismo, no sean palabras raras para ustedes, sino que ya las tengan internalizadas. Y como nos vamos a ver, si Dios quiere, porque esta pandemia en algún momento va a tener que parar, yo estoy en 2 cátedras más, me atrevo a decir un cuarto también estoy en espacio de la práctica, esto lo vamos a ver como un proceso de aprendizaje. Esto es una carrera a largo plazo. A largo plazo, digamos que